Bueno, les cuento cómo es la idea, qué es lo que yo espero. Lo importante acá es que tenemos las clases del año pasado y son completamente vigentes, con lo cual lo que yo les voy a pedir es que antes del encuentro que tengamos sincrónico de los días miércoles, ustedes ya hayan visto el video. ¿Sí? La frecuencia es un video por semana. Yo se los voy a ir habilitando en el Moodle para que lo tengan como referencia. Por ejemplo, yo hoy a la noche o mañana ya les habilito, ¿sí?, el que tienen que tener visto para el miércoles que viene, o sea que tienen una semana entera para verlo, ¿sí? De todas maneras, hoy como es el primer día, vamos a, yo la semana que viene les voy a hacer, vamos a trabajar con los dos videos, con el que tocaba para hoy y con el que toca para el miércoles que viene también, ¿sí? La idea mía es que en el encuentro presencial hagamos un resumen de lo que se habló en el video. Yo les voy a hacer un pequeño resumen y les voy a dar pie como para que ustedes consulten cualquier duda que les haya quedado del video. El video es una clase, ¿sí? La tomaron sus compañeros del año pasado y ellos ya han hecho muchas preguntas ahí mismo en el mismo video, ¿sí? Con lo cual, muchas de las cosas que probablemente saldrían naturalmente como dudas porque no se dijeron bien o porque no quedaron claras, se responden ahí mismo. Pero eso no quita que ustedes no puedan tener otras dudas u otras preguntas. Así que para eso estamos en vivo, ¿sí?, los días miércoles a las 4:30. No es la idea hacer una clase de 2 horas, ¿sí? O sea, si podemos, no tenemos por qué quedarnos clavados 2 horas cuando ya ustedes pueden ver la clase a su ritmo, a su tiempo, ¿sí? Si les anda mejor el cerebro en la mañana, la miran a la mañana. Si les anda mejor el cerebro en la noche, la miran a la noche. Le ponen pausa, la ven a doble velocidad o lo que ustedes quieran, ¿no? O sea, tienen esa libertad y tienen una semana entera. Lo importante es que no se atrasen, ¿sí? O sea, el ritmo de la cursada lo tenemos que llevar porque de esa manera ustedes tienen el tiempo de incorporar los temas, ¿sí? Y para cuando llegamos a la época de los exámenes ya tienen todo incorporado y no es un gran esfuerzo para ustedes presentarse al examen, ¿sí? Esta materia, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, es una materia que para ustedes en logística es la segunda del eje de las TICs, ¿sí? La primera la tuvieron en primer año, que fue Ciencia de la Computación, que también la tuvieron conmigo. Ahí conocieron a Maggie ustedes, ¿no? Todos conocen a Maggie, ¿no es cierto? Confírmenme. Sí, todos han conocido a Maggie. Bueno, a partir de este año ya no trabaja más con nosotros, pero bueno, y ella le hacía aportes muy lindos, ¿sí? Así que me da mucha pena que no esté, ¿no? Pero bueno, buscaremos a alguien más para continuar adelante, ¿sí? Ella por su bien ha seguido su camino, así que nosotros en la segunda materia del eje de las TICs vamos a ahondar un poquito más lo que empezamos en ciencia. Ustedes se acuerdan que en ciencias hicimos una introducción a lo que son las tecnologías, ¿sí? Fundamentalmente a lo que tiene que ver con la informática, ¿sí? Vimos un par de cosas importantes de la disciplina, como es la diferencia entre software y hardware, el principio de funcionamiento de la computadora y un par de temas de informática importantes, como son la programación, que ustedes hicieron alguna experiencia de programación, y el desarrollo de base de datos, así como también de diseño de sistemas. Bueno, ¿se acuerdan que hicimos como una pequeña experiencia en eso? Siempre les recuerdo yo que ustedes no es su tema central en la carrera esto, ¿sí? Pero sin embargo es un tema del que tienen que conocer, o sea, del que tienen que dominar cultura general, porque el perfil de ustedes hace que ustedes muchas veces se encuentren en el medio, ¿sí? O sea, como nexo conector entre un usuario que sabe dónde le duele, pero no sabe ni por qué ni cómo resolverlo, y el técnico o el ingeniero que sí podría solucionarlo, pero que muchas veces no entiende al usuario, ¿sí? O sea, no está en condiciones de entender lo que al usuario le pasa o de ponerse en el lugar de él. Entonces, ustedes en el medio a veces cumplen ese rol, ¿sí? Y por eso es muy importante que conozcan de tecnología, que tengan la cultura general, que tengan alguna experiencia, ¿sí? Y que sepan cuáles son los límites de la tecnología, o sea, qué es lo que la tecnología sí puede hacer y lo que la tecnología no puede hacer. Y un poquito en línea con eso tenemos esta materia, o sea, continuando con lo que empezamos en ciencias, en tecnologías vamos a estudiar primero, en la clase que ya vieron algunos de ustedes, otros no, la clase número 1,
repasamos un poquito de la historia, ¿sí? De la historia de la tecnología. Entonces arrancamos un poquito con avances importantes del siglo XIX y del siglo XX, ¿sí? Y tratamos especialmente y nos detenemos bastante tiempo en el proceso de digitalización, ¿sí? O lo que se llama la digitalización, ¿sí? Porque es un fenómeno muy importante, ¿sí? La digitalización es la conversión de señales analógicas en señales digitales, ¿sí? Eso está explicado con detalle en la clase, pero vamos a hacer un resumen acá, porque es un proceso muy importante, ¿sí? Una señal analógica es una señal continua, es una variación periódica normalmente, ¿sí? Con la cual se pueden modelar muchas cosas. Sonidos se pueden modelar así, imágenes se pueden modelar así. También, entonces, el manejo analógico fue lo primero que se dominó en la tecnología, ¿sí? La señal digital es una señal que es discreta, ¿sí? O sea, que tiene escalones, vamos a decir, ¿sí? Y que de alguna manera requiere una codificación. Creo que en la clase yo les daba el ejemplo de señales digitales antiguas, el telégrafo, por ejemplo. El telégrafo siempre fue digital, pero los primeros telégrafos eran, era simplemente un pulso que conecta o desconecta en un cable, ¿sí? Y obviamente el que codifica y el que decodifica es un ser humano, ¿sí? Por eso había que aprenderse el código Morse y bueno. Entonces, ¿quién codifica y decodifica la señal digital? Un ser humano, ¿sí? Mientras que la señal analógica requiere menos trabajo por ese lado. El ejemplo clásico de un sistema analógico es un teléfono antiguo, ¿no? Como el teléfono que inventó Graham Bell. Es un circuito, ¿sí? Donde una variación de sonido se convierte en una variación de electricidad y eso puede viajar por un cable y después puede ser vuelto a convertir en una variación de presión, ¿tá? Entonces uno lo puede escuchar. La diferencia importante es que ahí el equipo que está en el medio simplemente copia la señal, va copiando la señal de una cosa a la otra, va haciendo lo que se llama un registro, ¿sí? La va siguiendo sin entenderla, sin analizarla. No hay análisis de la señal, no hay codificación ni decodificación de ningún tipo, simplemente copia la señal. Esas son tecnologías analógicas, ¿sí? Y en el siglo XX, a mediados del siglo XX, fue creada la tecnología, ¿sí? que se utilizó para convertir una señal analógica en una señal digital, ¿sí? Con la ventaja importante de que la señal digital, cualquier señal, una vez que es convertida a digital, puede viajar por la misma red, por una red digital, ¿sí? Entonces, puedo yo tomar un audio o un video, como estamos ahora transmitiendo, y convertirlo en una señal digital, y una vez que está hecha, viaja por una red digital junto con todo lo demás. O sea, va el audio junto con los datos, junto con los archivos, junto con las imágenes, va todo por la misma red, ¿no? Y esto produjo un fenómeno muy importante en el siglo XX, un fenómeno económico muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes, para cada tipo de señal había que armar una red. Teníamos la red para la radio, la red para el teléfono, la red para la televisión, ¿sí? Y ahora, con una sola red digital grande, podemos pasar toda la información a través de un solo camino. Lo cual hace que, por ejemplo, un pueblito en el medio de la nada con 100 habitantes, hace 50 años estuviera descomunicado o tuviera uno solo de los 10 servicios que había. ¿Por qué? Porque era muy caro llegar hasta ahí, no compensaba económicamente, no redituaba, entonces no había. Hoy al pueblito lo conectamos a internet y ya el pueblito tiene todos los servicios, ¿sí? Tiene todas las comunicaciones, tiene todo. Este fenómeno fue gracias a la digitalización. La digitalización hizo que se hiciera más económico, ¿sí? Entonces, como es más económico, ahora se puede llegar y el pueblito se puede conectar, ¿sí? O sea que ese fenómeno, por un lado, hizo que mucha más gente quedara conectada y por otro lado hizo que todas las cosas empezaran a funcionar más rápido, ¿sí? O sea que todos los procesos empezaran a funcionar de manera más fluida, ¿sí? Por eso es importante, y eso es lo que quiero que recuerden de la parte de la historia, ¿sí? De la parte de la historia que está en la clase, ¿sí? Y haciendo un resumen, eso es lo importante.
¿tá? Y eso es lo que da pie al tema que vamos a ver después, que es cómo funciona una red digital. ¿Sí? Tampoco vamos a entrar en detalles muy técnicos, pero sí vamos a explicar cómo se resuelve el problema de comunicar, ¿sí?, datos digitales de un lugar a otro. ¿Sí? En la clase está explicado el problema de la digitalización, ¿sí? O sea, está explicada la forma en que se digitaliza, la teoría que hay detrás, los teoremas de Fourier y de Nyquist, ¿sí? Y explican cómo se convierte una señal analógica en una señal digital. Cómo es eso teóricamente posible y después cómo se hace. ¿Está bien? Y a partir de la próxima clase vamos a empezar a ver el modelo OSI, que es una de las guías que se utilizó para resolver el problema, ¿sí?, de la comunicación de datos. Entonces, esa es la primera parte. Después vamos a ver algo de seguridad y de sistemas operativos también, ¿sí? O sea, es otro tema muy importante que vamos a estudiar en tecnologías, ¿sí? Y después vamos a ver algo de servicios web, ¿sí? Vamos a ver algo de la tecnología web, que también es muy importante, a llegar al punto de poder hasta escribir una paginita web, por ejemplo, y publicarla, ¿sí? O sea, vamos a revisar los estándares esos. ¿Tá? Entonces, los temas que vamos a ver en la cursada son esos. Los primeros temas son más bien teóricos y lo que tienen ustedes se llaman guías de estudio, ¿sí? Las habrán visto porque creo que ya hay una publicada, ¿está bien? Y la guía de estudio lo que tiene es una serie de preguntas y el objetivo de la guía de estudio es que ustedes las puedan contestar con sus propias palabras. O sea, ustedes van a darse cuenta que están estudiando bien si pueden contestar a esas preguntas con sus propias palabras. ¿Ah? No son difíciles las preguntas. ¿Ah? Las respuestas no tienen que ser muy complicadas, ¿sí? Son respuestas relativamente simples y directas, ¿sí? Lo importante es que las puedan elaborar con su propia palabra, ¿sí? Que si su papá, su mamá, su hermanito menor o su abuela les pregunta, ustedes podrían explicarle la respuesta a esa pregunta, ¿sí? Esa es la mejor señal de que ustedes están estudiando bien. Nosotros acá no profundizamos demasiado. Yo no pretendo que ustedes sean expertos en tecnologías, ni que ustedes sepan cómo funciona una radio, un televisor o una computadora en detalle, ¿sí? Ni que puedan desarmar una, ni que puedan arreglar una. No ese es el objetivo, ¿sí? El objetivo es que ustedes tengan el concepto general. O sea, se hagan una idea de qué es lo que sí se puede, qué es lo que no se puede y por qué se llegó a ese punto. ¿Ah? Esto es lo importante y lo que necesito que entiendan, que ese es el objetivo. ¿Ah? Para ustedes en logística es mucho más apropiado. No es el mismo objetivo que tendría, por ejemplo, para un ingeniero. ¿Sí? Que un día sí va a tener que poder desarmar una computadora, arreglar una computadora, escribir un sistema, hacer un programa, ¿tá? O arreglar una red. Pero está bueno que tengan ese conocimiento, porque con eso tienen el lenguaje y la autoridad para poder hablar después con un ingeniero. Y un día en un trabajo, eso les puede ayudar un montón a agilizar algo que si no se trabaría mucho. ¿Ah? ¿Se entiende la idea, no? Sí, sí, perfecto. A mí de la clase anterior igual no me había quedado bien claro lo que era cómo digitalizar. Bien, perfecto, porque vamos a hacer un resumen. Si esa es la duda, ya podemos arrancar por ahí. El proceso de digitalización, ¿no? ¿Me preguntaste por eso? Sí, correcto. Perfecto. Vamos a hacer un resumen del proceso de digitalización. Ya lo anoto acá para hablarlo. ¿Alguien más tiene alguna duda que quiera que profundicemos? Creo que también, después de haber visto la clase y la guía de estudio, tenía dudas con la fibra óptica. Había una pregunta sobre eso. Perfecto, muy bien. Perfecto, bueno, vamos a hacer un resumen entonces. Fíjense que tengo acá el dibujito de la señal y vamos a hacer el resumen, para repasarlo, ¿sí? Denme un segundito. Ahí está. Bien, esto también estaba en la del año pasado, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poquito de cuáles son estas señales analógicas que mencioné hoy, ¿sí? Una señal analógica es una variación periódica de alguna magnitud física, ¿sí? Cuando tenemos una magnitud que varía periódicamente en forma, por ejemplo, de senoide, como la que está en el dibujo, entonces tenemos una señal. El sonido, por ejemplo, es una variación periódica de presión de aire, ¿sí? O sea que en el eje de la
en el eje de las ordenadas ahí tienen la presión del aire y en el eje X, o sea, en el eje absciso, siempre está el tiempo. ¿Ah? O sea que cuando nosotros hablamos, lo que estamos produciendo es una variación periódica de presión de aire que después con la garganta la producimos, con las cuerdas vocales, y con el oído la percibimos. O sea, el oído está preparado para captar o percibir esa variación periódica de señal, ¿sí? De presión. ¿Ah? Y el cerebro puede interpretarla. ¿Ah? Estas señales son las que en las redes analógicas se copian o se registran, como les decía yo hace un rato. O sea, un circuito electrónico lo que puede hacer es, como un micrófono, toma la variación periódica de presión y la convierte en una variación periódica de tensión y corriente eléctrica, que viaja por un cable. Un circuito electrónico toma esa señal y la amplifica o la graba en un sistema magnético, ¿sí? O en un sistema, o en un disco donde se graba mecánicamente, ¿sí? Un disco de los viejos, ¿no? De los discos de vinilo de pasta más antiguos todavía, ¿sí? O sea, siempre es una variación periódica que se va copiando de un lugar a otro, ¿sí? Por otro lado, las señales digitales son señales que tienen escalones, donde hay una cierta cantidad de posibilidades discretas, no es un continuo como esta. Esta señal es continua, ¿sí? Y para poderla registrar tenemos que estar continuamente siguiéndola. La señal digital, por su lado, es una señal que está compuesta por escalones. Por ejemplo, números, ¿sí? Que pueden ser normalmente números en binario, ¿sí? Que ustedes estudiaron en ciencia, ¿no? Entonces, la ventaja que tiene la señal digital es que, digamos, es exacta, se puede copiar y es exacta, ¿sí? Si yo les paso el número 5 y ustedes copian con exactitud el número 5, no se mete ruido, ¿sí? Los sistemas analógicos, cuando se copia, se va metiendo ruido. Cada vez que una cosa es copiada, se mete un ruido, o sea, no se copia perfecto, ¿tá? Entonces la copia de la copia de la copia de la copia se va contaminando cada vez más. Ese fenómeno en lo digital no existe, ¿sí? Si yo copio algo que es digital, ¿sí? Por más que lo copie 1.000.000 de veces, la copia no se va a degradar, ¿tá? Pero la complejidad viene en que necesitamos codificar y decodificar. O sea, necesitamos algún aparato que tome la señal analógica y la convierta en números o en una señal digital que después pueda ser transmitida, ¿tá? Y después necesitamos el aparato que haga lo opuesto, o sea, que tome los números y lo vuelvan a convertir en una señal continua, ¿sí? Y ahí es donde viene, digamos, la teoría que tiene dos bases muy importantes. La primera se la debemos a Fourier, ¿sí? Y a sus series de Fourier, ¿tá? Que es un tema complicado, tiene muchísima matemática, pero si lo tenemos que explicar con palabras simples, lo que dice Fourier básicamente es que cualquier variación periódica, o sea, cualquier señal, puede ser descompuesta en senoides, ¿sí? ¿Qué es una senoide? Bueno, ese dibujo que está ahí es una senoide, ¿sí? Es el resultado de graficar la función y es igual a seno de x, ¿sí? Eso es una senoide, ¿sí? Es una señal que tiene esa forma y que, digamos, esto que dice Fourier es muy importante. Fourier dice que si sumamos, ¿sí?, distintas senoides con distintas frecuencias, nosotros podemos construir cualquier variación periódica. O lo opuesto, podemos tomar cualquier variación periódica y descomponerla en la suma de muchas senoides, ¿sí? Donde ahí lo que importa son esas dos magnitudes que están dibujadas ahí, el período y la amplitud, ¿sí? El período es el tiempo que tarda en dar toda la vuelta, ¿sí? Y la amplitud es qué tan amplia es la vuelta que da, o sea, qué tan fuerte llega, hasta dónde llega el extremo, ¿sí? Entonces, una senoide se puede categorizar por esas dos cosas, por su periodo y por su amplitud, ¿ah? Y otra cosa más que la caracteriza es lo que se llama la fase, que es el momento en que arranca, ¿sí? La que está dibujada ahí, por ejemplo, arranca en 0, ¿sí? Si en vez de arrancar en 0, arrancara en 90 grados, por ejemplo, cuando está en el pico de la montañita, ¿sí?, estaría en otra fase, estaría 90 grados desfasada para adelante. Entonces, con esos tres parámetros uno puede categorizar perfectamente una senoide, ¿sí? Entonces, el concepto de la digitalización viene, por un lado, gracias a Fourier, que dice son todas senoides, con lo cual nos simplifica el problema de tener que pensar cómo
cómo representar con números cualquier posibilidad infinita de cosa continua, ya nos reduce a, bueno, lo que tenemos que representar son muchas senoides, ¿sí? O sea que ya si encontramos algo con que representar senoides, podríamos resolver el problema. Y ahí es donde viene el segundo teorema importante, que es el de Nyquist, ¿sí? El teorema de Nyquist lo que dice es que se puede reconstruir una senoide a partir de dos muestras de sus valores, ¿sí? O sea que si yo tomo dos muestras cualquiera, dos puntos cualquiera de esta senoide, por ejemplo, ¿se ve el cursor? Sí, ¿no? Voy a cambiar a otro. Sí, sí. Sí se ve, ¿no? Bien. Ahí en la flechita se ve. Bueno, si yo tomo este punto, por ejemplo, y este punto de acá, ¿sí? O sea, con tomar la medida de esos dos valores, yo puedo reconstruir toda la senoide completa. ¿Ya? Eso es lo que dice Nyquist, que es otra cosa muy importante, porque eso nos da pie para decir, entonces tomando dos o más muestras de la señal, podríamos reconstruirla entera. Y si todas las señales son senoides, entonces eso aplica para cualquier señal. Y de ahí viene el teorema del muestreo, obviamente de Nyquist, y el principio básico de la digitalización, que lo que dice es que yo voy tomando puntos, vamos a medir la señal en distintos puntos a una velocidad que tiene que ser por lo menos el doble de la frecuencia más alta. ¿Tá? Por ejemplo, para el sonido nosotros sabemos que un ser humano escucha hasta 12, 13 kilohertz, ¿sí? Los más jóvenes por ahí escuchan 14, 15, ¿sí? Pero ya 17, 18 es imposible, 18.000 ciclos por segundo, ¿sí? O sea, una señal que tenga 18.000, ¿sí?, onditas en un segundo ya no la podemos escuchar, ¿sí? Es demasiado alta para nuestro oído. Entonces tenemos un límite, ¿sí? Ese límite lo podemos usar. Si nosotros tomamos muestras al doble de velocidad, que para las máquinas no es un esfuerzo grande, ¿sí? Tomamos muestras al doble de velocidad y guardamos las muestras, después con las muestras podemos volver a construir la señal original, ¿sí? Lo que se hace básicamente es reproducir las muestras, así como se grabaron a una determinada velocidad, se reproducen a la misma velocidad en un cable. O sea, si yo tomé una señal de medio volt en el momento 0, después tomé una señal de 1 volt en el tiempo 1, ¿sí? Después tomé una señal de medio volt en el tiempo 2 y después tomé una señal de menos medio volt en el tiempo 3. Después lo único que tengo que hacer es volver a poner en el cable, ¿sí?, medio volt en el tiempo 0, 1 volt en el tiempo 1, o sea, tengo que volver a hacer lo mismo a la misma velocidad, ¿sí? Lo cual produce muchos picos, ¿sí?, como picos, pero después, ¿sí?, por Fourier se sabe que los picos, si yo le quito los agudos a los picos, entonces la suavizo a la señal, ¿sí? O sea, los picos los voy suavizando, los paso por un filtro pasabajos y suavizo esos picos y puedo reconstruir otra vez la señal original. ¿Ah? Entonces, ese principio es lo que permitió digitalizar cualquier señal. Lo único que tengo que saber yo es cuál es la amplitud máxima que puede tener la señal y cuál es la frecuencia máxima que puede tener la señal. Después me tengo que asegurar que muestreo a más velocidad de por lo menos el doble de la frecuencia máxima para cumplir con Nyquist, ¿sí? Entonces, a partir de ahí yo puedo convertir una señal analógica en un montón de números, ¿sí?, que serían los valores de las muestras. ¿Ah? Si yo sé los valores de las muestras y sé la velocidad a la que muestreo, o sea, la frecuencia de muestreo, ¿ah?, yo después puedo aplicar el proceso inverso y recuperar la señal original. ¿Ah? ¿Bien, se entendió la idea? Sí, sí, clarísimo. Sí, sí. Bien, perfecto. Y eso del hecho de que con únicamente 2 puntos de la señal se pueda reproducir exactamente lo que el mismo senoide, ¿es lo que le da que sea algo discreto, de que se pueda reproducir exactamente igual y que no tenga ninguna falla al copiarse? Tal cual, exactamente, porque los dos números, si yo te digo los dos números, te digo, escribí en un papel 14 y 18, ¿sí? Y después te digo, pasáselo a Agustina, y Agustina que se lo pase a Jeremías, y Jeremías que se lo pase a... Por más que se lo pasen 100 veces, es poco probable que alguno le erre. Que uno en vez de 18 me escriba 19, es poco probable, ¿sí? Porque es un dato discreto. Distinto es si yo te hago un dibujito y te digo, bueno, ahora copia este dibujito y dáselo
a Jeremías. Y Jeremías copia el dibujito y dáselo a Agustina. Cuando llegamos al número 10, cualquier cosa el dibujito. ¿Se entiende, no es cierto? Claro. Sí, sí. Bueno, con las señales pasa lo mismo. O sea, si yo estoy copiando una señal, la voy deformando. En cambio, copiar los números es mucho más fácil. ¿Tá? Por eso no se rompe. ¿Sí? Entonces yo convierto la señal en un montón de números. Y después con otro aparato tomo todos esos números y los vuelvo a convertir en la señal. ¿Sí? El costo que tiene esto es que la conversión no es perfecta. ¿Sí? O sea, yo cuando convierto la señal en números, cometo un pequeño error. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el tamaño del escalón también es discreto. O sea, yo tengo que medir el valor de la señal, ¿sí? Pero ese valor lo tengo que tomar con un valor discreto. Hay un punto en el cual yo tengo una precisión que no puedo zafar. Entonces, siempre voy a tener un pequeño error ahí. Lo que pasa es que ese error no se va aumentando con las copias, se mantiene constante, ¿sí? Y si ese error lo podemos llevar más allá de lo que el oído percibe, ya está, con eso alcanza, ¿sí? Por ejemplo, cuando se empezaron a hacer las pruebas con música digitalizada, ¿sí? Los expertos, la gente que tenía oído muy entrenado, decía que escuchaba el ruido digital, o sea, escuchaba la imperfección de la digitalización, ¿sí? Pero después se descubrió, al principio se le adjudicó el problema de la frecuencia de muestreo, se decía, bueno, si aumentamos la frecuencia de muestreo, ese ruido tendría que desaparecer. Y resulta que no, porque el teorema de Nyquist dice que con que saques 2 muestras ya alcanza. Si pones más, no mejoras nada. ¿Ah? No, el problema venía del error que cometemos al tomar la medida. ¿Sí? El error que cometemos al tomar la medida de amplitud. Entonces lo que había que aumentar es la precisión de la muestra. O sea, que había que aumentar la cantidad de decimales, vamos a decir, que le poníamos al numerito cuando tomábamos la medida. ¿Ah? Si hacemos eso, sí podemos reducir mucho el ruido digital a costo de que los números son más grandes y ocupan más lugar. ¿No? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, clarísimo, Hugo, gracias. Bien, perfecto. Muy bien, lo otro que me preguntaron es sobre la fibra óptica, ¿no? Sobre la fibra óptica. Eso también es una tecnología que se desarrolló el siglo pasado y que se desarrolló mucho, ¿sí? ¿Qué pasa? Para que la señal pueda viajar necesita un medio por el cual viajar. Y hay 2 tipos de medios, ¿sí? Los medios públicos, los medios comunes, ¿sí? Como por ejemplo el aire o el espacio electromagnético, ¿está bien? Es un medio común. Para manejarnos en un medio común tenemos que tener cuidado porque, digamos, cuando uno lo utiliza está perjudicando a todos los demás. ¿Está bien? Entonces, de alguna manera, el medio común hay que organizarlo. Hay que ordenarlo, ¿tá? Para que no nos interfiramos. Por ejemplo, no sé, si somos 10 en una habitación y todos tenemos que hablar, no podemos hablar todos a la vez, porque si hablamos todos a la vez nos interferimos. Entonces, hay que buscar la manera, ¿sí? ¿De qué manera se administra eso? Bueno, una forma buena es empezar a hablar más bajito. Entonces, si nos ponemos en grupos, por más que estemos en el mismo ambiente, si nos ponemos en grupos y hablamos más despacito, ¿sí? Podemos comunicarnos sin molestar a los demás. O sea, reduciendo el alcance de la transmisión, ¿sí? Yo no molesto a mi vecino que está más lejos del alcance, donde yo no llego. ¿Está bien? Y esa es una de las maneras de dividir el espacio. ¿Está bien? La otra forma de dividir el espacio es, por ejemplo, utilizar distintas frecuencias, como está explicado en la teoría, ¿sí? O sea, si yo utilizo portadoras en distintas frecuencias, las portadoras se pueden transmitir todas a la vez y no se interfieren porque están en distintas frecuencias. ¿Está bien? Entonces, eso se utiliza mucho en radio, ¿sí? Por eso hay distintos canales en distintas frecuencias. ¿Ah? La otra es por tiempo. Uno habla primero, otro habla después, otro habla después. En las redes digitales se usa mucho eso. Los teléfonos celulares, por ejemplo, hay 100 teléfonos conectados a una antena. ¿Cómo es que no se interfieren entre sí? Bueno, porque cada uno tiene su momento para hablar, ¿sí? Entonces, este teléfono habla en el momento 0, el otro teléfono habla en el momento 1, el otro teléfono habla en el momento 2, ¿sí? Cuando habla, quiero decir transmite sus datos. ¿Tá? ¿Y qué está transmitiendo? Está transmitiendo todos los números que sacó de digitalizar nuestra voz. ¿Tá? Por eso, como el proceso es lento, por eso la señal digital llega siempre con un pequeño retraso, que a veces es imperceptible y otras veces se siente más.
¿sí? Yo hablo y mi teléfono está digitalizando mi voz. Y después, cuando le llega el momento de transmitirla, transmite a la antena, ¿sí? Después que entra a la red de telefonía, eso viaja digitalmente hasta el teléfono del destinatario. Y cuando llega al teléfono del destinatario, ¿sí? El teléfono recibe los números y después la vuelve a convertir a una señal analógica. Por eso todo ese proceso tiene una demora y por eso, si ustedes prestan atención cuando hablan por teléfono, llega con un cierto retraso la voz, ¿sí? Eso con los teléfonos analógicos no pasaba, ¿sí? Si ustedes, ya no hay disponible, pero si tuviéramos todavía una central telefónica analógica como la que había en los años 80, ¿sí? Ustedes podrían percibir que cuando hablaban no había retraso en la voz. ¿Sí? O sea, ustedes hablaban y la voz llegaba instantáneamente al otro lado. Instantáneamente es una forma de decir, a la velocidad de la luz prácticamente. ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? Eso pasa con los medios comunes, con el aire, por ejemplo, ¿sí? O con el espacio radioeléctrico. La otra forma es no usar un medio común, sino usar un medio encapsulado, ¿sí? Y con los medios encapsulados es donde aparecen los cables, por ejemplo. ¿Sí? Un cable es una cosa que va de una punta a la otra y que no molesta a nadie, ¿sí? Porque todo lo que haya que ir va por adentro del cable. ¿Ah? Entonces ahí no necesitamos ni modular, ni repartir el tiempo con nadie, ni la frecuencia con nadie. Todo va por adentro del cable. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, los cables eléctricos son más antiguos. ¿Sí? Un cable eléctrico es un cable de algún metal conductor de la electricidad que permite el paso de la corriente eléctrica y como ya vimos se puede modelar tanto una señal analógica como una señal digital, ¿sí? en un cable eléctrico, ¿está bien? Bueno, el mismo concepto pasa a aplicarse a la luz para las fibras ópticas. O sea, el concepto de la fibra óptica es hay un cable por el cual puede viajar la luz. ¿Sí? En vez de hacer viajar electricidad por adentro del cable, hacemos viajar luz por adentro del cable. Entonces es un fenómeno, se aprovecha un fenómeno óptico que se llama refracción, ¿sí? Y se hace un material que refracta la luz de manera tal que la luz queda encerrada dentro del material que es un material transparente. ¿Ah? Cuando la luz tiene que pasar de un medio más denso a un medio menos denso, ¿sí? Cambia su ángulo. ¿Sí? Y ese cambio de ángulo se aprovecha cuando es muy grande, el ángulo ese es demasiado grande, llega un momento en que la luz no puede salir, o sea, no puede pasar del medio más denso al medio menos denso, sino que rebota y vuelve para adentro. ¿Sí? Si ustedes miran, por ejemplo, una pecera, ¿sí? Si alguno habrá prestado atención de ver una pecera, ¿sí? Depende cómo la miren, llega un momento en que las paredes se convierten en espejos, ¿sí? Sobre todo la pared de atrás, ¿sí? No la pared de adelante por la que ustedes están viendo, sino la pared del otro lado, ¿sí? ¿Les ha pasado eso alguna vez? ¿Han visto alguna vez? ¿Han prestado atención a eso alguna vez? Sí, me parece que sí, me ha pasado de chico. Sí, porque uno de chico es cuando más mira esas cosas, ¿no? Bueno, si prestan atención, ¿sí? Eso ocurre porque, por la refracción. Es cuando ustedes la miran de costado. Cuando ustedes miran muy de costado la pared interna, ahí supera el ángulo de refracción, que es el ángulo que se desvían los rayos de luz cuando pasan de un medio a otro, ¿sí? Es demasiado grande y no puede pasar. Entonces vuelve para atrás, rebota, digamos, y funciona como un espejo. ¿Sí? Ese mismo fenómeno es el que se aprovecha para la fibra óptica. ¿Sí? Si ustedes meten el dedo adentro del agua y lo miran desde afuera, da la sensación de que está cortado el dedo. ¿Sí? Eso también es por la refracción. Eso también Hugo, que la fibra óptica viaja luz, no electricidad. Exactamente, ese es el punto. Lo que se pone en una punta es un diodo LED que emite luz. ¿Sí? Esa luz ilumina este material y la luz viaja por adentro, ¿sí? Queda encapsulada dentro de ese plástico muy transparente y entonces llega hasta el otro lado. Y pueden ser muchos kilómetros, miles de kilómetros. Sí, conecta continentes la fibra óptica. Exactamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el material es muy transparente y muy finito y la luz viaja
en las fibras modernas viaja en línea recta directamente por adentro. ¿Tá? O sea, es tan finita la fibra óptica que la luz pega contra los bordes y queda atrapada adentro. ¿Tá? Las fibras más antiguas eran más gruesas y realmente era refractada hacia adentro, ¿sí? y viajaba como en espiral. Entonces, no, digamos, la transparencia del material era mucho más crítica. Las fibras antiguas no llegaban a tantos kilómetros. ¿Sí? Es lo que se llama la fibra multimodo, ¿sí? La más antigua, y la monomodo, que es la más moderna. ¿Sí? Directamente la luz viaja atrapada dentro de la fibrita de plástico de una punta hasta la otra. ¿Tá? Entonces, después también, de la misma manera en que un dígito binario puede señalar presencia o ausencia de electricidad, un dígito binario puede señalar presencia o ausencia de luz. Entonces, yo voy prendiendo y apagando una luz en función de si el bit es 1 o 0, y del otro lado, con un diodo receptor, con un fotodiodo, voy leyendo la luz y convirtiéndolo en unos y ceros. Y recupero el número que me transmitieron desde el otro lado. ¿Tá? Entonces, con ese principio, puedo llegar a transmitir una información a miles de kilómetros por un medio que es dedicado, ¿sí? Que no molesto a nadie, ¿sí? Porque va todo por adentro del cable. ¿Ah? ¿Se entiende, no? ¿Y qué le hace como el código Morse a apagar y prender la luz? Y código binario, en realidad, ¿sí? Que es más eficiente para las computadoras. ¿Ah? El código Morse era más eficiente cuando un ser humano tenía que codificar y decodificar. ¿Ah? El código binario, digamos, yo convierto una información, un sonido, lo digitalizo y lo convierto en números, en las muestras que hablábamos hoy. Una vez que tengo las muestras, las represento en binario. Una vez que las tengo en binario, las transmito encendiendo la luz por el 1 y apagando la luz por el 0. ¿Tá? Entonces, del otro lado del receptor, enciende y apaga la luz. También es importante que sepan a qué velocidad se hace. Pero eso se acuerda entre las dos puntas. Se dice, bueno, ¿a qué velocidad vas a transmitir? A tantos bits por segundo. Por ejemplo, hoy es común transmitir a 1 gigabit, ¿sí? O sea, 1.000 millones de bits por segundo, por ejemplo. ¿Sí? Eso hoy es normal. ¿Tá? O 10.000 millones, 10 gigabits también es normal. Son velocidades altísimas, ¿no? Se imaginan, ¿no? 1.000 millones de bits en un segundo. O sea, que la luz se prende y se apaga 1.000 millones de veces en un segundo. Mucha velocidad. ¿Tá? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, sí. Bien, muy buenas preguntas han hecho. Ha quedado muy interesante el resumen de hoy. ¿Alguien tiene más alguna otra pregunta? Yo por ahora no. Bueno, muy bien. Bueno, a los que todavía no vieron el video, les recomiendo que vean el video. Así la semana que viene les pregunto otra vez si tienen alguna duda. ¿Sí? Yo calculo que entre hoy y mañana ya les publico la segunda clase. Esa, recuerden, tienen toda la semana para verla. Y encaren la primera guía de estudio. ¿Sí? Así yo la semana que viene, cuando les pregunte, me dicen si pudieron contestar o no las preguntas de la guía. Si ustedes pueden contestar con sus palabras las preguntas es porque ya está, porque van perfecto. Si tienen dificultades, me preguntan. Hasta tanto tengamos clases prácticas, me preguntan a mí. ¿Les parece, chicos? Bien, perfecto. Digo, genial. Bueno, entonces por hoy lo dejamos acá. Como salió linda la clase, se las voy a subir después. Así aparte la puede ver Azul, que no se pudo conectar. Bueno, si quedamos así, entonces, para el miércoles que viene ya tendrían que tener visto la segunda clase también. Y así ya podemos hablar directamente de los temas de la segunda clase. Bueno, chicos, si no hay más dudas o preguntas, ya los dejo libres. Bueno, un millón de gracias, Hugo. Nos vemos el miércoles. Bueno, Nos vemos. Nos vemos la semana que viene. Gracias, chicos. Hasta luego.